Ahora nos toca hablar de otra civilización que también fue contactada por hombre de las estrellas. Vivió con ellos, aprendieron de ellos, le llamaban los estudiantes de los hombres de las estrellas. Así, los científicos y los investigadores que hoy han profundizado dentro de estos conocimientos, ha sido importante entonces entender que los Hopis, como se le llama, la gente de paz, gente pacífica, así se le llaman a ellos, eh, trajeron y tienen un legado importante para la humanidad. Antes, yo quiero hablar un poco sobre lo que es la historia latinoamericana, porque antes que, o digamos, cuando llegaron los colonizadores, ellos notaron algo al pisar estas tierras, y era la espiritualidad y la conciencia que tenían nuestros pueblos de una gran inteligencia que la visitó hace muchísimo tiempo. Tanto que utilizaron en aquel momento estos supuestos españoles, porque también tendremos que hablar más adelante de todo eso, disfrazados, que llegaron aquí con la intención de no solamente descubrir, sino que en la historia vemos cómo asesinaron a millones de nuestros indígenas, de nuestros aborígenes, nuestros ancestros, y porque ellos sabían de los conocimientos y los tesoros. Podemos hablar de dos aspectos. Hay un tesoro físico que estaban buscando, que era el oro físico como lo conocemos, la riqueza, los diamantes, toda la riqueza que tenían. Pero la riqueza más grande que tenían nuestros aborígenes era el conocimiento espiritual, el conocimiento que durante mucho tiempo se eliminó de ellos, se quemó, y todos los documentos, los que pudieron conservarse, fueron llevados a Europa y allá los contienen en el Vaticano como reliquias, como tal. Esto es muy importante entenderlo porque por eso es que la historia nuestra nosotros no la conocemos. Tenemos una historia de 5.000 años traída por invasión, por unos que le llaman la organización del silencio. Por eso ustedes ven muchos artistas en este momento que utilizan este símbolo del silencio, porque necesitan silenciar las grandes verdades que están por salir en este momento y que la humanidad necesita conocerla para poder comprender su verdadero origen. Ahora bien, cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras, lo primero que se da cuenta es que lo reciben como una deidad. Y ellos se quedan así como impactados y dicen, bueno, pero qué extraño, ¿por qué esto? Resulta que eso lo utilizaron como un arma principal. Lo utilizó Cortés, lo utilizó Pizarro también, porque descubrieron que estas civilizaciones en nuestra América habían sido contactadas por inteligencia. Y como por ejemplo revisamos, por ejemplo, la de los mayas, la allá digamos, Centroamérica, vemos que se habla de un dios como, por ejemplo, como Quetzalcóatl, un dios blanco de barba, que los visitó en una nube y les dejó grandes conocimientos y les enseñaron todas estas informaciones a ellos. Y que dejaron una profecía que ellos volverían por segunda vez. Esto que sucedió, ese conocimiento que tenían nuestros ancestros, nuestros indígenas, les sirvió como trampolín a estos invasores para llegar y aprovecharse de la inocencia y hacer el crimen de lo que hicieron a nivel histórico. Ahora, muy bien, ya teniendo esto muy claro, tenemos que hablar entonces de los Hopi. Los Hopi se encuentran entonces en este momento en Norteamérica, en Arizona, y allá se encuentran ellos, digamos, viviendo. Ellos están ahorita en una reserva y todavía conserva parte del legado de todos estos conocimientos, de los contactos, de la convivencia que tuvieron con estos hombres hace tiempo. Y aquí tenemos que hablar de un investigador, Joseph Blumrich, que es un experto de la NASA, quien hizo un libro hace tiempo que se llama Las naves de Ezequiel. Él, digamos, en el estudio de lo que hizo, logró determinar que lo que Ezequiel vio en aquel tiempo no era una imagen cualquiera ni un contacto de Dios. Él le llamó un contacto extraterrestre. Y hizo un diseño de una nave y efectivamente tenía todas las propiedades para ser un objeto volador o un vehículo, una nave espacial, un avión, como podemos llamarlo, un cohete, como para llamarlo en este tiempo. Este personaje vivía cerca de una reserva de los indios Hopi y tenía una amistad muy propia con un anciano que le llamaban Oso Blanco. Junto con este anciano, en esa amistad, logró conocer parte de la historia
de los documentos, de los conocimientos, que guardaron esto como una memoria viva, porque la fueron transmitiendo de generación en generación, de abuelos, padres, hijos, y así se fue navegando a través del tiempo, entendiendo que los conocimientos, por ejemplo, en los libros, fueron robados y fueron llevados. Entonces, el mecanismo que ellos consiguieron fue guardarlo de generación en generación, contarlo de boca a oído. Entonces, conociendo esto, este científico logró recuperar 50 horas de audio y con eso logró hacer un libro donde nos explicaban que los mayas, ellos tienen una perspectiva de medir el tiempo muy diferente. Ellos le llaman los mundos. Ellos hablan que en el planeta se tienen que vivir 7 mundos. Ellos tienen memoria de los 3 primeros, pero específicamente comienza del tercero, donde ellos hablan que ellos vienen de un lugar que se llama Cascara. Cascara era un continente que quedaba en el Océano Pacífico, un continente que en la memoria de la humanidad todavía tiene algunos registros, como el conocimiento de un continente llamado el continente Lemur, o Lemuria, como se llama, un continente que se hundió. Pues muy bien, hablando de todo esto, Joseph Blumrich encuentra que en ese continente, en Cascara, vivían hombres, seres de otros planetas o de otros mundos. Vamos a llamarlo así, pleyadinos. Exactamente. Y convivían con los Hopi o con esta cultura que vivía allá. Resulta que con el tiempo se descubrió o pasó una situación que cuentan los Hopi, y es que ese continente sufrió una guerra porque sufrió una invasión. Y aquí tenemos que hacer una conexión bien importante. Recuerden siempre algo. En la historia de la humanidad se borró los documentos de la invasión, de la caída y la rebelión acá a la tierra. Por eso es que el Apocalipsis 12 sí lo contiene. Jesús lo denuncia y habla de la caída del dragón aquí al planeta. Pues bien, ese continente Cascara fue atacado por esta rebelión que cayó acá a la tierra y quería destruir la vida, quería manipular, quería dañar. Pues bien, muestra Blumrich que estos seres de las Pleiades, estos hombres de las estrellas, tenían una nave, le llamaban los Cachignas, le llamaban los venerables sabios, hombres muy sabios, y tenían tecnología de punta. Se habla que ellos tenían unos escudos donde protegían a estos pueblos para que no fuesen destruidos de las armas, de las bombas que atacaron en ese momento a Cascara. Ahora, muy bien, resulta que se habla, lo que muestra la historia en Blumrich, él dice que los que lo atacaron fueron hundidos, en cierta manera, fueron hundidos. Los hombres de las estrellas también tuvieron que repeler el ataque. Esto fue este continente de donde lo atacaron, o esta civilización oscura de la rebelión que cayó, fue hundida, se escondieron en otras partes, y la civilización propiamente de este continente, Lemur, tuvo que ser trasladada a otro continente. Ahí entonces donde ellos hablan de un continente que apareció con el tiempo, y es Latinoamérica, donde ellos fueron trasladados. En una parte de ellos se las trasladaron en naves, en las Cachignas, y otros vinieron en barcos. Y estos, digamos, los trajeron al continente como tal, y aquí empezaron todo el proceso. Dice que llegaron a un lugar que conocemos nosotros en este momento como Tiahuanaco. Ahí lograron formar, digamos, las primeras bases de esa civilización, ya que el continente Lemur había sido hundido. Acá, digamos, se establece, pero también ahí en ese lugar, en el lago Titicaca, en ese lugar, ellos también sufrieron una batalla y también y a partir de ahí esa civilización vuelve y se levanta y se expanden otra vez a través de Latinoamérica, a través de clanes. Y ahí es donde aparece entonces la historia de ellos. Ellos recorren, hablan los Hopi, caminan hacia el norte, otros se van hacia el sur, otros se van hacia el Amazonas, y así, hasta que ellos llegan a un lugar donde se encuentran con la pared de hielo. Eso ya estamos hablando que es el norte, ya Canadá, hacia arriba, hacia lo que es ya los polos, como está el polo norte. Y bueno, ahí se establecen con la ayuda de los Cachignas, que en este caso le asistían, ellos le enseñaron a ellos conocimientos importantes, por ejemplo, de ciencia, tecnología. Se habla, según lo que muestra la historia y lo revelador de este anciano Hopi,
que ellos tenían túneles subterráneos, ciudades subterráneas, donde tenían tecnología para cortar piedras y trasladarlas en sus propias naves. Todo esto ellos hablan que en las grandes ciudades que nosotros conocemos en México, Centroamérica y muchas de las que suceden también aquí en el sur, cuando conocemos Perú y todo esto y Bolivia, estas grandes civilizaciones fueron construidas por estos hombres que ellos le llamaron los cachicnas. En sus naves utilizaron tecnología y por eso es que nosotros vemos algo, una referencia histórica bien importante, que la tecnología de construcción de ese tiempo, la de ahorita no la ha podido superar. Bloques, piedras gigantescas de toneladas que hasta el momento con la precisión que ha sido cortada en aquella época, ¿con qué lo hicieron? Tuvieron que utilizar láser, tuvieron que utilizar una tecnología única, mejor dicho, extraterrestre. Con todo esto, entonces, Brundage nos explica en todo su análisis los conocimientos que tenían ellos, científicos, de medicina, del cosmos. Le enseñaron también, se hablaba que estos seres eran profundamente espirituales, los cachicnas, los hombres de las estrellas, los venidos del cielo. Eran muy espirituales, respetaban la vida y eso lo transmitieron también a su pueblo, una sabiduría y unos conocimientos. Ahora, muy bien, esto es lo que tenemos que contarlo porque tenemos que entender que todo esto fue borrado de nuestra memoria. Todo esto se desconoce y el desconocerlo nos ha hecho hasta sentir pena de lo que nosotros somos como latinoamericanos y no podemos sentir eso, porque somos una raza original traída por los hombres de las estrellas quienes nos han cuidado, quienes nos han dado su conocimiento. Mejor dicho, vamos a decirlo así, somos hermanos, somos hermanos. Entonces, estos legados importantes, también Brundage habla que ellos dejaron profecías, conocimientos para el futuro. Los ancianos Hopis entonces muestran de todo eso y aquí quiero yo mostrarles algunas profecías que es necesario conocerlo. Hay un conocimiento que se llama la tabla sagrada Hopi. Hay un video que les quiero mostrar para que lo veamos como introducción a lo que vamos a conocer de los conocimientos espirituales para este momento. For many years. So I wrapped this. So I was the one that cleaned this mess up and saw the drawing, and I was so surprised. Thomas Baniaka is one of several Hopi elders who is entrusted with the pre-Columbian prophecy that has a series of final warnings to be told to the world before what is called the Great Purification by Fire. Either it can be a fire of nuclear war and greenhouse global warming, or it can be a fire of inner consciousness. In the Four Corners region of Arizona, the ancient Hopi prophecy rock looms, chronicling the destiny of mankind in Hopi hieroglyphics, leading towards what some fear is inevitable extinction. This figure represents the Great Spirit or guardian of this land that we came on this earth, what we call now the Mother Earth. In the first figure carved by the Hopi ancients, the Great Spirit or Creator meets man. The Creator then gave man the sacred circle, a promised life of peace and plenty if, and only if, man would follow the spiritual path. While the brown man waited, the white man traveled the earth on a mission to spread the spiritual circle and return with knowledge. He was supposed to bring this, but instead he brought a symbol of a cross, they said. It's on here, cross. Breaking away from the Native American people, the white man now traveled the path of materialism and invention, as shown by these three figures on the Rock of Prophecy. I always say that first figure represents first invention like wagon pulled by animals. And later the second one representing advancements in inventions. He brought automobiles that run by itself. Then the third one represents also advancements in inventions, scientific things, and now they have rode up in the sky. With the invention of the aeroplane,
The white man now commanded the land, sea, and sky. And just as the Hopi prophecy rock appears to predict, this thirst for power led to two devastating events, World War I and World War II. There's a line down over here, and that's where we are today. And the zigzag light represents up there big nations, powerful nations put their military might together and kill thousands of women, children, animals, birds. We have now come into last little circle above the line, which is, they said, maybe the beginning of Third World War. And so, as the Hopi prophecy goes, we find ourselves at the crossroads with the fate of the entire race of man hanging on one all-important question. Do we return to the sacred circle and a life of harmony and abundance? Or do we take the jagged road, leading us further and further from the spiritual path? If that happens, according to Hopi prophecy, the purification by fire will immediately commence. These chilling words place us precariously close to the edge. Will civilization end in a holocaust of flame? They're not going to save the world. They're not going to bring peace and justice. They're going to destroy the world. That's what old people say. So it'll just end with gold full of ashes. The whole world, all living things will be destroyed. There'll be nothing left on this earth. Everything will burn up. Logic. All argue that seeing into the future is impossible. Viendo entonces la conexión que tiene esta profecía, también los Hopi guardan dentro de ellos estos conocimientos de profecías. Lo primero, tenemos que hablar que ellos anuncian que viene una tercera guerra mundial, que viene una destrucción. Ellos le llaman como el día de una gran purificación, porque la misma estupidez, la misma situación material de la humanidad, ellos hablan que las naciones donde llegaron los conocimientos en la antigüedad, eso vendría siendo donde llegó la sabiduría, eso vendría siendo Arabia, eso vendría siendo China, eso vendría siendo África, vendría siendo todo esto, esta parte de los Hopis, y ellos dejaron una profecía importante, y aquí es necesario ver lo que está en la primera diapositiva que tenemos guardada para explicar lo de los Hopi, que dice la tabla sagrada Hopi. Ahí se nos explica claramente qué es lo que va a suceder y por qué se va a dar esta batalla primeramente. Es importante entender algo. Primero ellos hablan de un proceso de purificación. Purificación donde se vive un dolor, donde se tiene que comprender, donde se va a ver una destrucción, pero también hablan de un regreso de las estrellas. Ahí vamos a ver estas dos profecías que son importantes en este momento dentro de las grandes, porque ellos también hablan de los 144,000. Ellos también hablan del Pahana. Todo eso tendremos que conocerlo, pero ahorita vamos a explicar dos que son bien importantes. La primera entonces, que es esta psicografía que habla así, de la tabla sagrada Hopi. Solamente un pueblo materializado piensa en fabricar refugios. Ellos están hablando de lo que se está viviendo ahora. En este momento, ¿qué es lo que está pasando? Grandes millonarios solamente se quieren dedicar a algo, a hacer grandes refugios, pero no han creado un refugio importante que ellos anuncian en la profecía. Vamos a verlo. Los que tienen la paz en sus corazones tienen ya el mejor refugio de la vida. Aquellos que no participan en la división ideológica del mundo están preparados para comenzar la vida en otro tiempo, uniendo las razas negras, amarilla, blanca y roja. Entonces, miren lo importante de esto. Ellos hablan de un refugio. Hay unos materialistas, lo que son los hombres que se dejaron engañar, los hombres que están manipulados. Así lo ven ellos a futuro. Lo que buscan es hacer un refugio, pero físico, donde esconderse. Pero otros tienen un refugio importante, y es la del corazón. Ahí donde tenemos que profundizar en este momento, porque esa es la clave del mensaje de los hombres de las estrellas que anunciaron para nosotros en este momento. La clave está en el corazón del hombre que tiene todo el poder de las leyes universales. Ahí, en el corazón del hombre, está la vida, la luz que se dejó como fuerza principal, como poder para que el hombre restaure su pensamiento y se conecte otra vez con el Padre Eterno. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquellos que hayan dejado la división. Si nosotros vemos ahora a Ricardo y Gabriel y todos los que nos ven, ¿cómo está el planeta en este momento? Dividido.
dividido por 4 poderes que hasta el momento han gobernado a la humanidad, políticamente divididos, económicamente divididos, religiones que están divididas, todo esto gobernado por unos ejércitos divididos. Entonces, la humanidad está dividida y eso ha hecho que no se una. Pero habla algo bien importante. Y va a llegar un punto en la profecía donde la raza blanca, la negra, la amarilla y la roja se van a unir. Son las 4 razas matrices originales que trajeron los hombres de las estrellas, aquellos que vienen del cielo, del trono. Ellos dejaron aquí 4 razas originales que se unen en este momento. ¿Y es que acaso América Latina no es eso? No tiene las 4 razas mezcladas, no tenemos el indio, el blanco, el rojo, y todo esto también nos transmitieron nuestras culturas ancestrales. Entonces, esa raza original que nos transmitieron los hombres de las estrellas, porque tenemos, por eso es que dice Jesús en esa parte bíblica, y hay que conectarlo con esto, porque las profecías se conectan. Linaje suyo somos. Somos linaje de los hombres de las estrellas. Somos linaje de ellos y ellos son parte de nuestros progenitores. Por eso tenemos una inteligencia que tenemos que despertar en este momento y despierta a través de las llamaradas solares. Dice entonces, son todos hermanos. La guerra estallará como un conflicto espiritual contra los medios materiales. Los intereses materiales serán sustituidos por los espirituales. Hay unos que van a pelear por la materia, por países, por dinero, por cuestiones, así como están las grandes potencias en este momento. Quieren llevarnos a una patraña, un engaño con todo esto. Pero hay otros que van a luchar por el espíritu. Van a dejar las armas, van a dejar todo ese engaño de los 4 poderes y se van a dedicar a trabajar a su espíritu, a conformar algo llamado el ser. Porque lo que vive en el corazón del hombre es un ser muy poderoso que le está hablando a la humanidad en este momento para que despierte. Dice entonces, serán sustituidos por los espirituales que perdurarán para crear un nuevo mundo y un país remanente con un solo poder, el del creador. Ellos le llamaban el Huancatanca, el gran jefe, así le llamaban ellos. El creador, el que sostiene la vida. No ese Dios oscuro que llegó aquí a la tierra, que impuso religiones, que exige que se exige sacrificio. Ese no es. El que ellos conocen, el que le enseñaron a los hombres de las estrellas, es el gran Dios que sostiene los universos. Ellos decían, el que le da el fuego al sol y le da el fuego a la vida. Esa fuerza de ese gran sol, porque si nosotros vemos la creación, los soles lo que hacen es eso, dar vida. Y el hombre lleva esa luz, la lleva guardada en su corazón como ese gran sol. Entonces, aquí ya tenemos la primera profecía. La primera, tenemos que entender que esta es cómo va a empezar la guerra, por qué se va a dar y cómo tenemos que prepararnos. Ahora viene la segunda, que es muy buena y tienen que prestarle atención. Es el regreso de los hombres a las estrellas. Y esto es bien importante, porque se habla del regreso de nuestros hermanos, los que siempre han estado muy pendientes de nosotros, los que vienen de Venus, los que vienen de las estrellas, los que vienen de las 4 razas matrices originales, de Tauro, de Escorpio, de Leo, de Acuario. Estas 4 razas matrices originales que siempre han convivido con nosotros, hemos estado compartiendo con ellos, pero que ahora dejaron esta gran profecía y dice así: cuando la estupidez haya alcanzado su cima. Aquí hay que prestarle atención a esto. Estupidez, ¿cuándo será que la humanidad llegue al colmo, al tope de todo eso? Bueno, tenemos que verlo cómo está sucediendo ahora. Es al momento que se hicieron las bombas atómicas para destruir. Supuestamente entonces inventadas aquí en la Tierra, pero en realidad no es así. Registros históricos se habla que esta tecnología es extraterrestre, pero de la rebelión de los oscuros, para destruir planetas, para destruir a los seres humanos. Yo siempre me pregunto, Ricardo, y Gabriel, y todos los que me escuchan, ¿por qué nosotros, si no tenemos un arma, por ahí tenemos un corta uña y eso para cortarnos las uñitas? Si no tenemos esas armas que tienen ellos, imagínense hacer bombas atómicas para destruir a la humanidad. ¿No será que guardamos un poder muy grande dentro de nosotros y tienen que hacer todo eso para llenarnos de miedo y todo eso? Yo creo que sí. Es que el ser humano guarda un poderío y es que guarda el universo por dentro.
el ser universo que está encarnado en nosotros. Y es ahí donde va el mensaje de los hombres de las estrellas. ¿Qué nos dicen ellos? Hermoso, miren lo que dice. Dice que cuando esa estupidez llegue, ya hicieron las bombas atómicas y todo esto, retornará una gran sabiduría que provendrá del este. Si el hombre la escucha, se producirá una transformación consciente y un renacimiento de la humanidad. Estamos hablando que esta sabiduría que proviene del este es el conocimiento que dejó Jesús, porque él fue el que habló de los reinos en otros mundos, que mi reino no es de este mundo. Él fue el que habló de los ángeles que venían con las nubes del cielo. Él fue el que habló del hombre nuevo. Él fue el que habló de la resurrección. Él fue el que habló del Cristo y de las grandes leyes universales. Y si hablamos un poquito más, él habló del Padre, de la Madre, habló del Verbo, que son las leyes originales que en este momento, como gran sabiduría del este, el conocimiento de Jesús, no el de la rebelión de su pueblo elegido, ese no es, para que lo tengamos muy claro. El este es el conocimiento del Cristo que llegó a la tierra. Tanto es así que si nosotros revisamos las diferentes culturas, por ejemplo, la maya, se hace presencia de un hombre blanco muy parecido a Jesús. Se habla entonces que este gran hombre, porque de Jesús se conoce muy poco, los libros apócrifos sí muestran una amplitud de todo eso y los recorridos que hizo Jesús. Ahora, muy bien, esa sabiduría que dejó Jesús allá también viene y se encarna en este tiempo, porque es aprender a convivir en paz, en amor, en bondad, en armonía, en equilibrio y en la luz, sin odio y sin la guerra y sin la ira que han enseñado hasta el momento lo de la rebelión aquí en la tierra. Dice entonces, si no llegará el final de la vida, o sea, si ese hombre no aprende el conocimiento de los hombres de las estrellas, va a llegar el final de la vida aquí en el planeta. Y dice, y concluye identificando el tiempo, el lugar y el saber que salvará a la humanidad remanente. Cuando el pájaro de hierro vuele por el cielo, eso es el momento cuando pisen ya, digamos, los vuelos espaciales, cuando se llega a la luna y los caballos corran sobre ruedas. Ya estamos viendo los automóviles que en este momento ya hay de todo tipo. Hay unos que ya se manejan solos. El Dharma se trasladará al occidente. O sea que un conocimiento importante. ¿Qué es el Dharma? Es un conocimiento que viene del Verbo. Es el conocimiento de los 7 espíritus de Dios que caminan por toda la tierra, aquel que dejó Jesús, claro, el Apocalipsis 1. Porque el hombre tiene que aprender a conocer el principio luz, aquel que olvidó, tiene que rememorar su pensamiento anterior, perfecto de su origen, y al momento que se conecte, deja el karma, que es el violentar las leyes eternas, y empieza un proceso de dharma, que es una toma de conciencia. Dice entonces, el gran espíritu, el propio pájaro del trueno, actuará en el interior de todas las razas, actuará y respirará a través de todos los pueblos de la tierra, y regresarán los creadores originales de la vida, los alados del cielo, y con ellos llegará la paz a las naciones. Ya regresan entonces los hombres de las estrellas. ¿Será eso entonces lo que se conecta esta profecía con lo que dejó Jesús? Que viene Miguel y sus ángeles aquí a acabar la rebelión. Entonces eso se definitivamente, los hombres de las estrellas ya llegan para definitivamente ajusticiar, traer la justicia aquí al planeta, pero también hacen un llamado a todos los hombres de conciencia para que despierten y definitivamente se conecten con el plan creador. Entonces, Gabriel, esto es lo que tenemos de este gran conocimiento de los Hopi. Tenemos en común que todas las civilizaciones que fueron contactadas por hombres de las Pléyades, específicamente en estos 2 casos, advirtieron de una tercera guerra mundial. Los Hopis dijeron que el mundo terminaría con fuego, y ese fuego, ya con lo que tú nos mostraste, claramente significa una guerra.